Aquí también. Y pues bueno, ok. Pues bienvenidos a todos, también a las personas que nos acompañan mediante el enlace de Zoom, aquí directamente en Zoom, Alma, y ahorita se había conectado Gabriela y los que se vayan conectando. Eh, También si ya están ahí en Facebook Live, porque luego parece que ya está y no estoy del todo seguro, si me permiten un instante verifico, se supone que aquí yo le había picado. Bueno. eh, Pues nada, hace tiempo, hace meses yo creo, Carla, habíamos realizado el último encuentro, ¿no? De diálogos psicoanalíticos, tal vez como 3 meses, porque yo todavía estaba en Mérida, ahora que recuerdo. Eh, entonces, ¿saben qué? Solamente estoy viendo si ya se está transmitiendo. Si alguien tiene posibilidad de ver, de entrar ahí en su celular al usuario de Meet, porque mm, parece que todavía no. Mm, Mm, ¿Alguien puede ver? No, Creo creo, que... sé. creo mm, que no, no, ¿verdad? no me sale ningún en vivo o algo así, ¿no? No me Mm, aparece en vivo. Dice que no tengo permiso. Ay, ay, ay. ¿Qué hago? Es que no has pagado. ¿Es por eso? ¿O me estás vacilando? Ah, no es cierto, no sé. No, no. Bueno, ¿qué hago? Denme opciones. eh, Pues, eh, eh, mm, ay, eh, pues, pero no, ¿te está como detenido o no te da la habilitación? A ver. Dice que no tengo permiso y es por Zoom. Me sacó. Ujú. Bueno, pues si quieren lo seguimos por aquí. Al cabo lo estamos grabando y luego ya lo subimos. Ok. ¿Les parece? Y Bueno, si pueden compartir Este, solo el enlace de Zoom, pues que se metan aquí. claro. ¿Les parece? Digo, porque si no, vale. me voy a tardar aquí 10 minutos y no creo que sea muy justo por nuestros tiempos de quienes estamos aquí. Sí, claro. Bueno, entonces, pues nada, a los que nos sigan por Zoom y que luego nos escuchen en la repetición o en el YouTube, a ver si lo edito también. Pues hace meses, ¿qué habíamos hablado, Carla? ¿Recuerdas? Creo que era lo del inicio de... No, era acerca de psicología clínica, ¿no? Psicología clínica y psicoanálisis con nuestra compañera, bueno, la que en su momento nos acompañó. Creo que es, tú recuerdas el nombre, Carla, porque tú la invitaste. Eh, Éramos creo que nada más nosotros tres o alguien más, no sé. Sí me escuchas? Zaira, Flor. Sí, Ah, sí, sí Zaira, te exacto, escucho. Zaira y Flor. Sí, 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 sí. Y ahora, pues bueno, después de varias, varias semanas y varios diálogos que habíamos establecido entre nosotros, o sea, entre nosotros aquí de mi centro psicoanalítico, de proponer, de continuar, también quisiéramos compartirle que Luis Héctor pues, ha estado en las actividades que hemos realizado y en parte es una forma de presentarlo como parte del equipo. No quisiera meterme mucho en ese asunto porque nos tendríamos que regresar al pasado. Ahorita la invitación de este espacio, como en otros, es abrir a la pluralidad posible desde un enfoque psicoanalítico de cómo podemos problematizar o cuestionarnos cualquier situación que consideremos que a veces no se le prestaría del todo atención, o sí, pero lo compartimos públicamente.
Una vez también hablamos acerca de las dificultades de iniciar el proceso de abrir un consultorio, ¿no? Desde ahí, creo que fue el primero que estaba Ever y Javier, donde planteamos esas complicaciones, dificultades y que en cierta medida también esto tiene un poquito que ver porque en esa ocasión habíamos ironizado acerca de que como si fueran Oxxos, abrir y poner un letrero afuera, yo ya voy a poner un letrero afuera acerca de lo que implicaría tener un consultorio psicoanalítico, ¿no? Entonces, en cierta medida, le damos entrada a lo que no podemos no darle entrada, que es nuestras condiciones también sociales y políticas, aunque específicamente no tiene que ver con eso, pero no obstante, sí hay líneas que se pueden jalar acerca de lo que implica, de lo que conlleva el pago en análisis, ¿no? Que es el tema que ahorita pues compartimos entre nosotros. Vamos a abrirlo a diálogo abierto. No hay un asunto de expertise, sino de invitarnos en las preguntas, en las reflexiones, en las problemáticas, porque pues si también trabajamos con la escucha, escuchar cómo vemos, cómo percibimos y qué preguntas no nos hemos hecho, que los demás sí, acerca de lo que involucra, ya sea desde la cuestión de comprarse un kilo de tortillas, pero también la cuestión libidinal del pago en análisis, ¿no? Que creo que para mí eso es uno de los puntos más, para empezar a abrir el diálogo, uno de los puntos indispensables que conllevaría un signo que es meramente intercambiable, pero como un signo, por decirlo así, vacío, constantemente se llenaría de representaciones en función de que es libidinal. Y esas representaciones, desde la cuestión libidinal, pues conllevan también algo de lo inconsciente. Por ponerlo así, en lo muy general, ¿no? En lo muy general. Claro, eso es lo poquito que yo les comparto para empezar. Como saben, Carla Caravantes, Manuel Cadena y Luis Héctor Castilla somos parte del equipo de mi centro psicoanalítico. Manuel está en Monterrey, yo estuve en Mérida, me regresé a la Ciudad de México y aquí está en Ciudad de México Luis y Carla. Y bienvenida a Academia Global, Citlali, a Marco, a Alma y bueno, a los que nos vayan a escuchar en diferido. Pues nada, saben que estamos abiertos a preguntas, a discusiones, ya sean en este momento o si no, después podemos volver a tratar un tema que a ustedes también les interese, ¿no? A ustedes aquí presentes y a los que nos escuchen después. Entonces, no sé, Carla, Manuel, Luis, si quieren compartir algo de introductorio acerca de esto. Sí, yo nada más quisiera como recordar algunos planteamientos que ya se han hecho en este espacio, incluso desde un principio, ¿no? Cuando decíamos, bueno, es que ¿a qué se le apuesta cuando uno dice que se va a dedicar al psicoanálisis, ¿no? Cuando la cuestión no va un poco acorde o hay una discordancia en cuánto digamos, cuánto cuestan los libros, cuánto cuesta estudiar, cuánto cuesta el análisis, cuánto cuesta ciertos elementos o ciertos espacios para poder estar en diálogo o empapados de psicoanálisis. A diferencia de, bueno, de la clínica, ¿no? De cuánto incluso se cobra, ¿no? Por hacer psicoanálisis. Entonces, bueno, veíamos que hay una discordancia importante que hay que seguir planteando, trabajando, generando preguntas, ¿no? Pero, y bueno, creo que ahí también en la primera sesión que tuvimos se arrojaron algunos elementos, ¿no? Que es, bueno, es que el pago va un tanto relacionado a caso por caso. No es, bueno, algunos plantean que no solamente se cobra incluso con dinero, ¿no? Sino que hay un esfuerzo incluso pulsional ahí, ¿no? Y eso me llamó la atención respecto a una cuestión cuando yo inicié análisis, ¿no? Cuando yo inicié análisis hace 9 años, le digo en diván a mi analista, bueno, ya estaba en diván, le digo a mi analista, es que me cuesta tanto llegar a un lugar cuando
las horas, por ejemplo, no son enteros, ¿no? O mitades, 1:30, 1, 2 de la tarde, etcétera, ¿no? Y al final mi analista me dice, bueno, pues la próxima te veo a las 3:15, ¿no? Entonces, me parece como en esta cuestión de me cuesta, ¿no? Que no solamente está colocado en la cuestión de lo monetario o el dinero, ¿no? Entonces, creo que también nos sitúa en un lugar simbólico el dinero, ¿no? Pero cómo es el cobro también respecto al caso por caso, ¿no? Eso me llama la atención. Sí, como para ir pensando este asunto del, porque se puede nombrar como pago o cobro y yo también lo pensaba como en el asunto de un contrato entre dos, ¿no? O sea, en esto que también, por un lado, como las condiciones de posibilidad del espacio, ¿no? Esto que mencionaba Baruch, así de, vivimos en este mundo que tiene estas reglas y que tiene que tener condiciones de posibilidad y este uso del 3 1/4 como para romper los enteros, ¿no? Y que aparezca esa otra cuestión que tiene que ver con el mismo proceso, propiamente la transferencia. A mí, como esta función, me gusta mucho el texto de Laplanche, como del asunto de la trascendencia de la transferencia en cuanto a este encuadre y sus dobles funciones, ¿no? O sea, de tanto para dar las condiciones de posibilidad y pues, uno tiene una tarifa por como condiciones de posibilidad de la renta, del espacio, incluso lo que Ujú. implica lo voy a nombrar de eso, del vivir de esto, ¿no? O sea, del tener una vida lo suficientemente buena o digna de algo que uno le puede apasionar como analista, como se pueda ahí posicionar, y por otro lado, instrumentalizar eso, o sea, a sabiendas de que ese contrato tiene esta potencia libidinal, esta potencia en cuanto a, a la demanda, no es lo mismo cobrar que alguien Demandar. pague, ¿no? Que demandar exactamente. Y qué es lo que me gusta mucho cómo lo trabaja la plancha en el asunto del aspecto libidinal de los encuadres, ¿no? O sea, de cómo esto da pie a que se establezca la relación transferencial, la demanda propia de análisis, ¿no? O sea, que ese es el lugar como muy incómodo del psicoanálisis para eh, eh, Ujú. instaurarse en el consultorio, ¿no? O sea, lo platicaba con algunos colegas en el calor de las cervezas o el calor del café, ¿no? En cuanto a nuestro trabajo, rompe un poco con el esquema monetario en el que estamos, ¿no? O sea, rompe un poco con ese esquema de que el dinero no es el dinero en sí mismo, sino que tiene estas dobles funciones, estas triples funciones, y no se está, eh, no es el dinero, sino yo vengo aquí porque quiero un saber, entrecomillado, ¿no? Y todo lo que eso depende, y entre eh, que eso me va a construir un trabajo psicoanalítico, ¿no? Una demanda, un conocimiento de mi inconsciente, ¿no? Entrecomillado esto. No sé, me llama mucho el tema desde esos lados, ¿no? Como tiene estas dobles vertientes. Paso la papa. ¿Qué dices, Luis? Justo quisiera también empezar como retomando lo que ya van comentando Manu y Carla, ¿no? Como esta disparidad o este lugar o posición que toma el psicoanálisis o el psicoanalista en relación a una función tan cotidiana como podría ser el pago, ¿no? Creo que es difícil situarlo porque justo como ya han ido mencionando mis compañeros,
creo que no es una cuestión de mercado, ¿no? ¿A qué me refiero? No es cuestión de que si atendemos a alguien en sábado o en domingo, entonces se cobra el doble o el triple, que es día festivo. No va por ahí, ¿no? No es como guiarnos por la ley federal del trabajo y entonces ir en esa línea, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? ¿No? Creo que la pregunta de fondo sería lo que nos convoca aquí, ¿no? ¿A qué responde o cuál es la función del pago en análisis? Y bueno, para ir poniendo, digamos, el terreno como para ir ubicándome, estaba distinguiendo quizás dos palabras, ¿no? Pago de cobro, ¿no? Sí, claro. Me gustaría apuntar a como que apuntan a dos dimensiones diferentes. En mi pensar o en mi elaboración, digo, habría explorar más a detalle quizás las palabras, pero cobro me parece que va por una línea más imaginaria, es decir, por una línea que me refiero con el registro imaginario, por una cuestión quizás más mercantil, una cuestión más de norma donde, bueno, hay una cierta tarifa que se paga por el servicio de un espacio de escucha, pero justo ya en el proceso analítico, ya en el consultorio, bueno, se opera de otra manera, ¿no? La posición del analista es otro, ¿no? El discurso analítico es el reverso del discurso del amo, ¿no? Así que es una otra posición y que en eso también pues vendrá incluido el manejo, el trato del dinero, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, creo que me iría por la otra vertiente, me gusta más hablar de pago, ¿no? Porque incluye una noción de, bueno, también dar algo, viene incluida una noción de intercambio y que, bueno, ahí podríamos Claro. pensarlo como en un sentido más del Del orden don. simbólico, justo un orden del don, ¿no? Un intercambio. Me parece que por ahí, creo que es en el seminario 7 Lacan dice como, bueno, qué bueno que vivimos en una sociedad donde existe el dinero y podemos intercambiar por medio de ese elemento tercero, ¿no? Porque permiten el análisis muchas operaciones, ¿no? Ahorita que Manu hablaba de la transferencia, ¿no? Me gusta esta idea de, bueno, el pago tiene sus efectos también en transferencia, ¿no? Se paga también para establecer eh, esa relación con las condiciones de que pues no es una condición de amistad, no es te escucho como amigo, no es te escucho del chisme, no es escuchamos para andar, digamos, gozando de eso, disfrutando de, ¿no? Sino el pago pone una línea, ¿no? Pone o establece, mejor dicho, lugares desde donde se va a operar. Entonces creo que por ahí la importancia del pago, pero sí, me gustaría siempre pensarlo como una función de momento simbólica, ¿no? Donde pues el dinero es un significante. 100 pesos pueden ser, ¿qué? ¿No? Una orden de tacos, una chelas, un café, un libro, Exacto. puede ser cualquier cosa, ¿no? Y el tema es, bueno, ¿qué relación se tiene con ese significante? Y bueno, por ahí tanto para establecer el pago, pero bueno, para jugar ahí con los significantes, ¿no? Hay ahí quien dice, bueno, puedo pagar 50 pesos, ¿no? El 50, ¿no? Que no va a contar ahí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, Ujú. usar, usar el elemento significante, o más bien sí, el pago como un elemento significante más abierto a interpretación, como también decía ya Baruch. Me agrada esta cuestión, me parece bastante problemática, pero importante. Lo de dar y el don. Es que no sé si, a ver, pensaba en una, digo que es problemático porque no lo tengo ni siquiera del todo. Hace tiempo me había pasado por la cabeza y había tenido algunas complicaciones con esa problemática acerca de dar, ¿no? O sea, dar desde el lugar del don, que tendríamos que revisar lo que implica esa noción en una economía libidinal con el analista, a comparación de algo recuperando lo que dices, Luis, que pone una línea, ¿no? El pago pone una línea. Y digo esto porque creo que poner una línea conllevaría tratar también como la línea que separa ciertas zonas o ciertos lugares, no sé qué tanto se puede, por decirlo así, hundir el dar en la necesidad de una retribución, porque el don también tiene que ver con cierta retribución. Entonces, en el dar y el don, tal vez, como no habría propiamente una línea que quede establecida en el contrato, como decía Manuel, eh, tal vez se puede, ese es mi problema, ¿no? Esa es mi complicación.
que podría estar más del lado de, pues te voy a hacer una carta, por decirlo así, o un dibujo, o te voy a grabar una canción, o traer una maceta, o unos chiles en nogada. Entonces, eh, esa, eso, ¿cómo entraría en este punto? ¿No? Tal vez no entre, pero me brincó un poco por ahí. Y quería leerles una cosa de Freud, bueno, para, para complementar un poquito este diálogo de, este, sobre la iniciación del tratamiento, que es donde trabaja más explícitamente la cuestión de los honorarios. Y dos que creo que pueden ser importantes. El primero de la 132, donde menciona el punto siguiente sobre el que se debe decidir al comienzo de una cura es el dinero, los honorarios del médico. El analista no pone en entredicho que el dinero haya de considerarse en primer término como un medio de sustento y de obtención de poder, pero asevera que en la estima del dinero coparticipan poderosos factores sexuales, ¿no? Por eso yo hacía un poco de énfasis en el asunto pulsional o libidinal, ya veríamos por dónde. Y luego continúa Freud, y puede declarar por eso que el hombre de cultura trata los asuntos de dinero de idéntica manera que las cosas sexuales. Luego me voy a brincar la otra página, al final en la 133, por el asunto de la gratuidad, que aquí lo menciona. Muchas de las resistencias del neurótico se acrecientan enormemente por el tratamiento gratuito, porque Freud decía que, bueno, lo intentó hacer gratis para seguir con sus investigaciones. Así, en la mujer joven, la tentación contenida en el vínculo transferencial y en el hombre joven, su renuencia al deber del agradecimiento. Me parece bien interesante esta frase, ¿no? Que escribe aquí Freud, al deber del agradecimiento. Deber no como, bueno, se puede entender de varias formas, pero en este caso como estoy en deuda porque tengo un agradecimiento ahí, ¿no? Al menos así también lo puedo entender. Renuncia que proviene del complejo paterno, etcétera. Entonces creo que el asunto de, bueno, nada, quería compartir estas citas de Freud con relación al dinero, la sexualidad y también lo del agradecimiento, en donde se puede desfondar un poco quizá el asunto de la gratuidad o del don, pero me agrada mucho cómo lo planteas, Luis, acerca de pago, pone una línea, ¿no? Eh, Eh, y no lo había pensado Bueno, esto del cobro como imaginar, me parece muy interesante, porque quien cobra es el analista, o sea, él establece un cobro. a mí me parece importante, ¿no? Y recurrir a estas cuestiones teóricas de Freud, Lacan, incluso en esta eh, línea, ¿no? Que es cobrar, bueno, pagar el pago, ¿no? La función del pago. Yo también pensé en una cita de dirección de la cura, donde Lacan menciona que no solamente paga el paciente, ¿no? Sino también paga el analista. Entonces dice, además ya hemos anunciado que es por el lado del analista por donde pretendíamos abordar nuestro tema. Digamos que en el depósito de fondos de la empresa común, el paciente no está solo con sus dificultades para pagar su parte de la cuota. El analista también debe pagar. Paga con palabras, sin duda. Si la transmutación que sufren por la operación analítica las eleva a su efecto de interpretación, pero también paga con su persona. En cuanto que diga lo que diga, la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia. Y un tercer punto, ¿no? Que lo inicia con una pregunta. Olvidaremos que tiene que pagar con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo para mezclarse en una acción que va al corazón del ser. ¿Sería él el único allí que queda fuera del juego? Y bueno, esto pensándolo un tanto con una novedad que encontré en un texto que es como ahorita un boom, ¿no? Que, bueno, Lo tengo a la venta también. acá, que Sacando por la cuestión del cierto, dinero. hablando de la cuestión del dinero, Baruch los pone en descuento. Bueno, aquí hay un texto de Elena Bravo donde menciona cómo, bueno, cuestiona un tanto, bueno, más bien transmite cómo era la clínica de Luz Salomé, ¿no? Y esta clínica menciona cómo es el cobro de Luz Andrea Salomé.
me pareció curioso porque encuentro una similitud entre la relación de Lou Andrea Salomé con Freud a la relación que tiene Lacan con Dolto, ¿no? En el libro de Rudinesco, bueno, Freud confiaba en la práctica de Lou, ¿no? Como Lacan confiaba en la práctica de Dolto. Y como prueba está que ambos les referían pacientes tanto a Lou como a Dolto, ¿no? Entonces Rudinesco, en este libro de la biografía de Lacan, Rudinesco, sí, escribe, dice, Lacan había tomado en efecto la costumbre de telefonear a Dolto en mitad de la noche para mandarle analizantes con los que no encontraba salida, ya fuera en terapia, ya fuera en control, ya en formación didáctica. Un día le mandó un paciente muy rico cuya cura estaba bloqueada, subrayando que podía pedirle una fuerte suma. Ella hizo lo contrario y bajó el precio. Dado lo que hace usted, dijo, será más barato. El análisis tomó entonces un nuevo arranque. Esto Dolto se lo contesta a Lacan, ¿no? Y en el libro de Lou Salomé, en el artículo que escribe Elena Bravo, menciona que Freud confiaba en la práctica analítica de Lou, ¿no? La prueba es que le refirió a algunos pacientes. A una de ellas la llaman M y es varias veces mencionada en el intercambio epistolar entre ellos. Todo indica que ella había sido antes paciente de Freud y que no había salido bien ese tratamiento. Otra paciente que le refiere, bueno, esto es para un tanto transmitir que Freud confiaba en la clínica de Lou, ¿no? Otro paciente que le refiere es un caso de agorafobia, una mujer de 31 años, madre de varios niños y según Freud, muy dañada de carácter. ¿Quién sabe a qué se refería con eso, no? Pero quien había tenido un tratamiento muy desafortunado con Steckel. Se trataba de una paciente con dinero y Freud le pide a Lou que no cobre menos de 20 marcos la hora. Al parecer, ella estipula que le paguen 10 marcos, ¿no? O sea, como la cuestión también me parece similar, ¿no? La confianza que tenía Freud con Lou, con Lou, y la confianza que Lacan tenía con Dolto y que les dicen también, ¿no? Estos hombres que de alguna manera también se sostenían en el mundo, se hacían un lugar dentro de su clínica y que decían, bueno, pues en la cuestión imaginaria quizá también, ¿no? Porque no corresponde que una persona que tenga dinero sea el que esté más dispuesto a pagar más, ¿no? En cuestión de dinero. O sea, digamos, hay personas que no tienen tantos recursos económicos y que aún así pueden hacer un pago mucho, pagar más, ¿no? Económicamente. Entonces, no corresponde una cosa con otra, pero Freud y Lacan también tenían de alguna manera sus cuestiones, ¿no? Luz siempre, bueno, también otra cosa que dice Elena Bravo es de que ella trabajaba de 6 a 8 horas diarias atendiendo y que Freud decía, pues entonces, ¿por qué estás en situaciones tan difíciles económicas? Y bueno, pues es que Lou le confiesa que tenía varios pacientes que no les cobraba, ¿no? Que hacía, que los hacía de forma gratuita, ¿no? Entonces Freud lo cuestiona, ¿no? Freud lo cuestiona y al darles pacientes, pues se encontraba con esta situación. No sé, me pareció curioso encontrar estas características, estas similitudes entre estas ambas parejas, ¿no? A mí me gustaría, ahorita que estoy oyendo a Carla, en esto del pago y de todo lo que cabe dentro del pago, no solo para el paciente, sino también para nosotros. O sea, ¿por qué? Y que es muy digno de nuestro propio análisis. ¿Por qué a veces regalo el trabajo? ¿O por qué a veces cobro más? ¿O por qué hay ciertos pacientes con los que hago
como muchas concesiones y por Ujú. qué hay otros pacientes. ¿Cómo tiene que ver también con nuestro propio conflicto, con nuestra propia historia, con lo que también estamos poniendo contratransferencialmente en esto del cobro, el pago y toda la relación que se establece dentro de lo monetario, ¿no? En esto del va y viene del dinero, pero que realmente conlleva todo eso, no solo para verlo en el paciente, sino sobre todo en nosotros, que me parece bien interesante. ¿Cómo le interpreto al paciente cuando no paga? ¿Cómo me es difícil de repente interpretarle al paciente ciertas cuestiones cuando hay resistencias y se ponen en el pago, cuando se erotizan las cuestiones y llega a haber ciertos aspectos que se ponen también, son relevantes en el pago y que de repente no podemos ver? Entonces, a mí me parece bien interesante esto del cobro y el pago. Quisiera, en ese sentido, lo que compartes, Alma. Luis dijo algo que me genera inquietud y que lo invito a que nos explique un poco más, porque me quedé pensando en esta diferencia, o sea, siguiendo lo que dice Alma, porque también en parte lo estaba considerando. A ver, en las primeras entrevistas, ¿no? Las entrevistas, vamos a plantear ahí, que ahí se va también la cuestión, ahí se plantea la cuestión de los honorarios y desde cómo se plantea, ¿no? Desde yo cobro esto o cuánto puedes pagar, o yo cobro esto y no voy a, o sea, esto, si no puedes pagarlo, pues ni modo, ¿no? Porque hay O historias cuánto así, quieres, ¿no? O cuánto cuánto, quieres pagar. cuánto quieres pagar, cuánto puedes pagar, o sea, ¿Estás dispuesto? ajá, o sea, Creo que Carlos oye esa palabra. son varias formas en las cuales se puede plantear y que creo que tendría que ver también, no sé, es mi pregunta, en esto, tanto de dispositivo analítico como de escucha en función de la demanda y del paso al síntoma o a la formulación de un síntoma o a la formulación de su, por decirlo así, ya su deseo de análisis. Si algo de eso de lo que se escucha tendría que ver con el dispositivo analítico tal cual en la cuestión sintomática o por lo cual va a análisis, ¿no? Tal vez eso de lo sintomático después lo podríamos repensar, pero al menos de por qué va a un analista a hablar acerca de lo que estaría dispuesto a hablar, ¿no? De su malestar y que ahí también tendría que ver este asunto de esta relación entre pues, el analista y la persona que va ahí. Entonces, no sé, Luis, porque me quedé un poco confundido en este asunto de lo simbólico y lo imaginario. Bueno, no dijiste lo simbólico, más bien lo imaginario con respecto al cobro. ¿Cómo lo piensas? O bueno, los demás también, pero me gustaría que desglosaras un poquito más. Bueno, cuando me refería como a este registro imaginario del cobro, bueno, sería quizás algo donde quizás no habría quizás mucho interés, porque sería creo que una posición donde se actúa como si fuera un servicio, ¿no? Y pues en tanto un servicio hay alguien que lo toma, se acuerda un pago, un cobro, y bueno, ahí queda, ¿no? Se establece de una tarifa y que, bueno, los psicólogos en tal colonia, o los analistas cobran tanto. Creo que por Eso, ahí sería esa cuestión imaginaria, que bueno, se empieza en la relación analítica, claro, no es que lo imaginario no está ahí desecharlo, está ahí, exacto. pero más bien es poder hacer o poder posicionarse para que no se quede en una cuestión de servicio, no es meramente un servicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo posicionarnos? Que lo que decías me gustaba, ¿no? Desde incluso qué preguntas o cómo acordamos el pago en sesión. Bueno, es una posibilidad para ir moviendo el análisis. Diría primero a una cuestión más simbólica, ¿no? Donde, repito, 100 pesos no es lo que vale el servicio en tal colonia de tal analista con X especialidad o demás, ¿no? Sino más bien, en cada caso, bueno, cómo ese pago se va a jugar y que decía lo de la línea, porque con el tema de lo gratuito, bueno, creo que da para pensar mucho, ¿no? Pero creo que también se cobra, me gustaba esta elaboración tanto para no amar, ¿no?
Hay un pago y Ujú, en ese sentido, bueno, no es entonces para amar o para acabar enamorados o porque una cuestión muy buena y samaritana del analista, ¿no? Más bien el pago sí, también establece lugares, ¿no? Y que establece lugares porque va a ser importante en el análisis que haya lugares no simétricos, no es una cuestión imaginaria, sino desde el esquema L el analista va posicionándose diferente, va abriendo con esa posición otro campo que ujú, vendría a ser abrir lo simbólico, abrir lo inconsciente para, claro, empezar ahí la interpretación y creo que empezaría desde el establecimiento del pago y del ujú. cómo, ¿no? Como dices, no es lo mismo decir, bueno, yo cobro tanto a cuánto estás dispuesto a pagar, por ejemplo, ¿no? O, bueno, cada caso es diferente, Sí, pero yo, Nada más aquí yo, yo- para comentar. ah, Hay una pregunta en el chat, dice Rodrigo Estrada, ¿cuánto te costaría no tomar las esteroides? Una pregunta. ah, fíjate Y- que, bueno, yo tomando un poco esta pregunta respecto al pago eh, y su relación con el número, ¿no? O sea, recuerdo que en algunos diálogos nos han comentado que varios, bueno, que algunos analistas pues piden, ¿no? Algún servicio o a lo mejor con qué puede pagar, ¿no? Con libros, con mm, alguna mm, cuestión de recurso, ¿no? Pero mi pregunta va un tanto a esta diferencia entre la palabra y el número, ¿no? Si no hay una función respecto del pago en cuestión numérica, ¿no? O sea, porque hay casos, por ejemplo, donde se pagan no son como enteros también, ¿no? No es 100 22 pesos, pesos. 200 pesos, ¿no? O sea, sí, puede ser Fracciones. 127, 527, no sé, ¿no? Entonces, referente a esta cuestión de la diferencia de hacer un pago con número, a hacer un pago con un recurso, por ejemplo, un libro, ¿no? No sé. ¿Qué diferencias tendrá, no? Porque parece que en el acuerdo o en el encuadre que se generan en las primeras entrevistas, que también no son pagos estáticos, ¿no? Afortunadamente, se pueden movilizar también la cuestión del número y me parece eso muy interesante, ¿no? Que hay veces que te pueden decir, pues ya no puedo pagar esto o puedo pagar más, digamos, es un número que también se moviliza, ¿no? Y bueno, pues haciendo, pues atendiendo un tanto esta pregunta de cuánto te gustaría no tomar la sesión, pues me parece ahí, ¿no? Caso por caso, no sé. No tomar la sesión, lo que cuesta no Es tomar la que, sesión es pagar la sesión. exacto, Porque pues si ya estás en un contrato ahí, tal vez también se pueda hacer como cuánto te costaría no ir a análisis, pero bueno, esa ya es como una pregunta que es muy complicada. Pero no tomar la sesión, supongo que también como compartía, ¿no? Pues hay ciertos momentos dependiendo, a veces se puede cobrar, a veces no. O sea, son cosas muy específicas. Por ejemplo, el libro este de Lacan aún, hay una anécdota ahí de Betty Milán en donde ella se pregunta por qué no me cobró las anteriores y ahora me está cobrando la que no vine. Entonces, y ella misma interpreta ese acto de Lacan y bueno, eso es un poco un ejemplo de ciertas situaciones en las cuales puede ser que sí, puede ser que no, etcétera, ¿no? Dice, en cuestión de quien ofrece la sesión, aplica el costo de oportunidad. Si quieres abrir tu ¿Cómo es el micrófono, costo de oportunidad? sí, si quieres abrir tu micrófono, compartirlo, digo, bueno, para todos, ¿no? O sea, para todos los que están aquí presentes, si tienen alguna comentario o contribución, pues adelante. Porque tenía otra cuestión que si no puedo abrir el micrófono. No te preocupes. Bueno, ahí lo vamos compartiendo como entendamos, pero te leemos. Eh, Porque hay otra cuestión que a mí me generó un poco complicaciones con este inicio de
las sesiones en línea, ¿no? La pandemia y los que yo lo hacían de antes. Es una cuestión que les comparto. Eh, Vamos a exagerar en las preguntas, ¿no? De eso se trata estos diálogos. Por ejemplo, pues bueno, yo voy con mi analista presencialmente y le pago a ella con mi mano, saco de mi billetera los billetes y se los doy en su mano. O sea, desde esos detallitos, ¿no? Desde esos detalles, o lo pongo en la mesa, pero está dentro del dispositivo analítico en el sentido presencial de una persona que está ahí con su olor, con su mirada, con lo que tú quieras. Esa es una. Y la otra es, ¿cómo entonces el pago empieza a moverse del lugar? O sea, ya no va al analista, el pago se transfiere. Entonces es un poco como de cuestión de si hemos pensado, o tal vez no tengamos nada que pensar acerca de eso, y estoy exagerando, pero me gusta exagerar. ¿Qué pasa con ese movimiento de la transferencia bancaria, ¿no? O sea, porque, y luego pasamos impresión de pantalla y le damos ahí el recibo y entonces hay un extra que se sale de todas esas sutilezas de estar en el consultorio, de sacar la bolsa, la billetera, de, chale, no me alcanzó a ir al banco, tengo que ir, o sea, son ciertas situaciones que implicarían también preguntarse acerca de este tercero que a veces aparece ahí de le transfiero, que incluso, ¿no? O sea, he de decir que a veces, si está presencialmente, yo los invito a que lo traigan físicamente el dinero, ¿no? En ese momento que me dicen lo transfiero. En fin, son varias cosas que creo que se podrían abrir a cuestiones. Por lo mismo, este asunto del pago. ¿Qué relación tiene el pago y esos movimientos? Bueno, antes de, nada más luego las preguntas, o los comentarios, en cuestión de quién ofrece, ok, es como preguntar al analista si recibe transferencias. Ajá, el pago no está relacionado con la cura por sesión. Ok, otra pregunta. Pues nada, ahorita también nos pueden leer ustedes. Digo, o sea, todos los que estamos aquí. Para... No, no tiene nada que ver mi Este pregunta. asunto, a ver, cuando dicen eso, yo con lo de cuestión de la a distancia, siempre me salta y como en asociación, no se puede justiciar a nadie en ausencia o in efigie, ¿no? O sea, en esto que estabas como abriendo de esa corporalidad que está ahí haciendo ese movimiento y está entregando algo físicamente, fácticamente Ujú, al analista, ¿no? Y ahora se hace la transferencia bancaria. ujú, Y por otro lado, este asunto que trajo del te paga para no amar, ¿no? Para bordear, para no, eh, para que no sea por amor totalmente, ¿no? Aunque en el psicoanálisis está la relación de transferencia, ¿no? Como condición de posibilidad en el sostén de esa relación. Um, Que sostiene, ¿no? Sostiene un dispositivo, ¿no? O sea, al Exactamente, final, y en este asunto de lo que aparece ahí como lo gratuito, que en lo que leías también, Carla, a mí me llama mucha atención que no es de a gratis, aun y cuando no haya un cobro o un pago o una, o sea, uno, y digo uno, pero yo que estoy ahí escuchando pago con tiempo, yo que estoy ahí acudiendo al analista, pago con traslado, pago, o sea, meto el cuerpo, ¿no? Estoy ahí, no puedo, o esta fantasía del no me va a costar algo, no, a costar, ¿no? Para los juegos que se pueda dar. ujú, Entonces es como dar este lugar al asunto no, ni es una relación de amistad, ni es no, porque, no es porque un tipo de amor en donde permito todo, ¿no? La relación de amor particular, ¿no? Que,
que plantea acá en la relación de transferencia, y no nos hagamos, esto cuesta, ¿no? O sea, Ujú, algo, tanto al que está ahí como escucha, como analista, como al que va ahí a asociar. O sea, no podemos pretender que es gratuito, ¿no? Aún en este asunto de como sacarlo de que es una tarifa y que una tarifa fija y bla, 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 puedo decir, me vas a pagar un peso o me vas a pagar $1,000, ¿no? Y aún ujú, así algo va a quedar, o $999, o 999 pesos, pero ¿y el resto de la relación transferencial? ¿Cuánto vale que te escuchen? ¿Cuánto? O sea, como mm, para esto que me aparecía ahí, como, ¿por qué con un analizante pues no hay problema? O esta anécdota que mencionabas de Betty Mía, de por qué no me cobró las anteriores y esta que falté sí, ujú, ¿no? O sea, hay un resto que no está cubierto en el dinero, en la transferencia, que no, en la transferencia de dinero y que permite que aparezca lo que es la transferencia, ¿no? O sea, por este juego ahí de lo monetario y de lo bancario, ¿no? O sea, ujú, no es el dinero en sí, es lo, o sea, porque cuando estaba diciendo esto de saco la cartera y luego decías, Baruch, se lo doy en la mano o se lo pongo en el mm, escritorio, ujú, pero pues también hay de gestos a gestos, ¿no? O sea, ujú, ujú, o sea, y eso se juega interesante, este, Ah, ujú. pero no, no. Ujú. Ahora, esta cuestión, ¿no? De la gratuidad, de, de algunas cosas también que se comentan de casos por casos, por ejemplo, para mí es un rumor, ¿no? Porque no lo he leído como tal. Bueno, no me acuerdo haberlo leído como tal, pero sí he escuchado, ¿no? Sobre este acto que hace Freud en ayudarle al hombre de los lobos, ¿no? Que le da dinero, ¿no? O sea, la cuestión de lo monetario ahí como tal, lo que Freud responde al uno que nos escribe aquí o nos transmite Elena Bravo es cuando le dice Lu, no, pues es que he atendido a varios pacientes gratuitamente, Freud le dice, ¿no? Eh, no es ni una, le recordó que ella como analista no es ni un abogado ni una institución benéfica, sino una terapeuta que solo puede trabajar si se le respetan las condiciones convenidas, ¿no? O Ujú. sea, eh, pero creo que, digamos, el tema del pago es una cuestión que podemos discernir muchísimo, ¿no? O sea, porque hay analistas en donde justamente son esta cuestión de que tienes que traer el dinero monetario, la cantidad exacta, tú no puedes pagarme después, ¿no? De esto, tienes Ujú, que ir a hacer el cambio para que me lo traigas, ¿no? Ujú, O sea, son ujú, muy ujú, exigentes en esos ujú, digamos, nada flexibles en esa cuestión, ¿no? Y ujú, habrá otros en donde pues no pasa nada si transfieres, ¿no? ujú, En la cuestión bancaria, incluso le pueden dar una lectura, ¿no? Bueno, la ujú, transferencia, no sé, ujú, ¿no? ujú, ujú, Son distintas posiciones y me parece que ahí es en la forma de pago también, ¿no? Está como la característica un tanto peculiar de cada análisis, ¿no? O cada sí, analista, ¿no? lo que ujú, decías, lo que estás diciendo ahorita, me acuerdo con lo que estábamos preguntando y cuestionándonos a partir de lo que participaba Alma y Luis. eh, eh, y leíste una cita de Lacan en donde el analista paga con lo que tiene más íntimo de su ser o algo así. Y como esa frase la recuerdo porque está en alemán y es una frase que toma de Freud, el de un Serenskern, algo así. Y entonces cuando la Sí. rastreé en Freud, se refiere específicamente, bueno, está a revisión porque no soy experto en esto, pero sí la logré encontrar en interpretación de los sueños cuando habla acerca del deseo, ¿no? El núcleo de nuestro ser es el deseo.
Ahora traigo esto, eh, siguiendo lo que acabas de decir, Carla, porque en esa rigidez lo que se pierde, creo yo, es ese núcleo de nuestro ser como analistas cuando el deseo, haciéndome yo un brinco al seminario 11, remite a encontrar la diferencia, a resaltar las diferencias y las singularidades en los casos. Entonces ahí se pierde la rigidez, porque lo que nosotros hacemos con lo que pagamos es en esa escucha de lo singular, y esa singularidad no se puede generalizar en esta rigidez de siempre tiene que ser así. Porque entonces yo Claro, ya no estoy escuchando a quien está ahí, sino estoy escuchando mi necesidad económica o mi bolsillo o mi claro. formación o mis ideales de ser analista según como se me quedaron pegados por mis maestros, whatever. Entonces creo que esa pequeña diferencia que marcas, Carla, que me parece muy importante entre esa rigidez o ver por qué en este caso sí, en este no, bueno, escuchar y bueno, hay algo de de apostarle también nosotros a esos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, pero quisiera compartir también lo que hay un par de preguntas. Ah, Fernando Medina, sí, el pago está, bueno, yo digo que sí, la primera pregunta dice, el pago no está relacionado con la cura por sesión. Tal vez con la cura por sesión eso suena un poco complicado porque en cada sesión a veces no sabemos qué es eso de la cura, pero en el conjunto podemos considerar que, bueno, yo podría que sí, ¿no? Y la segunda pregunta también de Fernando dice, ¿por qué un psicoanalista no se encuentra en un hospital? ¿Por el cobro? Bueno, ahorita vemos esa. Y quisiera también compartir lo que dice Susana Bobadilla entre Eder y Susana, que están allá en Mérida. Saludos hasta allá. Dice, escuchando la cuestión de la transferencia, bueno, no creo que están en Yucatán más bien. Escuchando la cuestión de la transferencia, también pensaba en la cuestión de los impuestos, donde si como analistas facturamos y él o la analizante solicita la factura, actualmente ese pago tiene que ser por transferencia. Entonces, no sé qué piensen lo del hospital o la otra o las que les haya llamado la atención. También Susana o Eder, si andan por ahí, pueden abrir los micrófonos. Vanessa, Fernando, ya saben, ¿no? Son bienvenidos. Pero bueno, no sé qué. El psicoanalista factura, ¿El psicoanalista fractura o como factura? Shakira, Ah, como Shakira. como Shakira. A ver, um, abriendo este punto del facturar o no facturar o todo esto, si te piden la factura, pues uno, porque eso es una práctica más común actualmente, ¿no? O sea, ya los impuestos y todo esto ya es algo muy generalizado. Ujú, Pues te quedas fuera del juego o de una forma de pago, ¿no? O sea, porque en este asunto de la rigidez y en este mundo, o sea, actualmente el dinero ya no es solamente el billete, ¿no? O sea, es digital, o sea, tiene estas diferencias. ujú. ¿Qué le vas a decir? Y si no facturas, ¿qué? Manuel, ¿No? tengo la curiosidad de esta pregunta de Fernando hacia ti, ¿no? Sí, Porque tú también lo pensé. haces, Estás en un haces hospital. práctica psicoanalítica y estás en un hospital, entonces, ¿cómo es esa postura de Claro, estar claro. frente a una institución y Mira, que claro. además puedes ser Sí. psicoanalista en el hospital? No, o sea, yo ¿Puedes? ahí ¿Es hago posible? psicoterapia, yo hago psicoterapia, o sea, porque yo, o sea, eh, eh, psicoterapia y acompañamiento muy corto, ¿no? O sea, ¿por qué? Por las reglas de la institución, o sea, eh, eh, la, eh, ahora sí como la la implicación que supone un psicoanálisis para el analizante es imposible, me parece, en la institución. O sea, en una institución pública, ¿no? Por las condiciones del proceso. O sea, de que está atravesado por políticas de salud, bla, 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 horarios, tiempos, y está muy intervenido, pues. Lo que yo encuentro en el consultorio es la posibilidad que te da, ahora sí,
ser tu propio espacio, ¿no? O sea, ahí yo pongo mis reglas, Mm, contrato en privado con una persona, o sea, ahí está ese asunto, ¿no? O sea, eh, eh, y ahí ujú. yo puedo definir, tengo más autonomía en la institución, ¿no? Me parece que Pero ¿no incluso... crees que eso Ujú, también, perdón, no crees, ujú, es que es como que se está cortando, perdón, pero ¿no crees que eso también genera efectos en el pago o sea, digamos, no es, tú tienes un trabajo estable, ujú, ¿no? O ujú, sea, ujú, como ujú, en la ujú, ujú, cuestión de recibir ujú, ujú, ujú. Un salario. Un sueldo, un ujú, pago salario. seguido, ¿no? Ujú. Sí, exacto. A quienes de alguna manera se sostienen solamente de la Un clínica, o si es consultorio. Ujú, posible ujú. sostenerse solamente de la clínica, ¿no? Yo creo que Sí, sí, también tenemos que recurrir a otros lugares como para poder hacernos un lugar en la vida en cuestión de lo económico, ¿no? Que de alguna claro, manera estamos atravesados por el dinero, ¿no? claro. Yo creo que sí se puede sostener desde la clínica solamente, ¿no? Como forma de vida, o sea, de tener su propio consultorio y así, ¿no? Y ahora que sí tiene que ver con la cuestión de la oferta, ¿no? Y hay que entrar en este asunto porque, o Dale, sea, a dale. ver, este, o sea, si estás nada más en consultorio y no tienes un circuito, lo vemos en, en las academias, en las universidades, en las asociaciones civiles, en los lugares de formación del psicoanálisis, ¿no? O sea, hay una oferta también, ¿no? O sea, no la podemos negar. No, no, no. Hay que ponerlo Y, aquí y, incluso. Porque ahí se ajá, juega también la parte, creo, perdón Manuel que te interrumpa, no ujú, sé dale, dale. si vaya con este asunto que también Luis compartía acerca de lo imaginario. Yo lo leo por lo que comentaste, que me es muy acertado, ¿no? O sea, dialogando con otros conocidos en general, a veces se dice, es que este analista está en Coyoacán, ha de cobrar tanto, ¿no? O en tal colonia, Claro, ha de cobrar tanto. Pero es que me remolesta porque yo no estoy en esas colonias y entonces en qué lugar queda una relación que también tiene que ver con cómo lo estoy escuchando entre el precio y la calidad. O sea, también tendría que ver un poco con cómo es que vale más en función de esta parte imaginaria. Las redes sociales claro. sirven bastante también para eso. Hay que ponerlo también Sí, aquí sí, sí. porque nos ofrecemos en el asunto que decía Manuel, ¿no? La oferta, no sé si por ahí va, pero este Sí. ofrecimiento público-privado, porque no es público Facebook, sino algorítmicamente bien administrado, porque también se le pone dinero a las Ujú, publicidades. Entonces, ujú, hay algo que se modifica que no necesariamente tiene que ver tal cual con el pago en análisis, pero tal vez algo de eso se filtre, en el sentido de que cuando va alguien a consulta, pues es saber por dónde va la transferencia, por decirlo así, ¿no? Y cómo se van estableciendo estos acuerdos de los honorarios. Pero no ujú. estamos lejos de vendernos también, de poner un anuncio en la calle. Claro. Digo, estuve colaborando en la clínica comunitaria de Tepito, igual Carla, y ahí había una lona bien grande y la gente iba ahí también porque parte de la Se política anuncia. y también la parte de la política de ese espacio clínico era un espacio accesible, Ujú, donde no obstante sí había un pago, o sea, las personas que iban claro. ahí pagaban 50, 30, 100, 200 pesos y les costaba un esfuerzo también, ¿no? O sea, no Claro. implicaba que no fuera realmente algo en donde sí había un deseo de salir de ciertos malestares. Entonces, bueno, para complementar esto que decías, Manuel, que hay que entrarle, pues, no sé si por ahí va, pero Sí, o sea, en este asunto porque de las redes sociales en particular, o de las academias o de los espacios donde el psicoanalista se inserta socialmente también como para sobrevivir, para no estar aislado, ¿no? Porque eh, se tiene que hacer comunidad de alguna manera, aunque es un trabajo en individual,
fuera del consultorio se tendría que hacer comunidad, eh, 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 la posibilidad de estar en esa palestra o en esos umbrales de estar, decía un colega, dice, santo que no es visto no es adorado. O sea, de alguna manera, pues si no saben que trabajas, o sea, de psicoanalista, pues, ¿quién te va a llegar paciente? ¿No? Analizando, ¿no? Ujú, Y la condición de posibilidad de que, a ver, quiero vivir de esto y quiero vivir dignamente, implica que yo tenga que también encontrarme con este mundo. O sea, el psicoanalista tendrá un lugar social, ¿no? O sea, ejerciendo, no sé, estos diálogos, escribiendo libros, esta otra parte de acercar el psicoanálisis a la gente, porque luego parece como muy ¿quién sabe qué sea eso, no? Entonces, las otras discursos de lo clínico, lo psicoterapéutico, el coaching, bla, 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 están más acorde a esta lógica. ¿Cómo podrá el psicoanálisis sobrevivir en esta cultura, en esta sociedad, ¿no? ujú. Para poder Sí, instrumentalizar el pago propio del psicoanálisis, ¿no? Como nosotros manejamos la cuestión de los honorarios como parte instrumental de nuestro método. O sea, Ahí, 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 ay, perdón, no, Carla. Alma, No, sí, no, no, adelante. adelante. Es que yo precisamente con la pandemia y con todo este cambio, como analistas no podemos sustraernos a toda la actualidad que nos está atravesando con medios digitales, ujú, con estas nuevas tendencias, como decía ahorita Manuel, de santo que no es visto, no es adorado. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos realmente que enfrentarnos a un diálogo impresionante donde nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra personalidad como analistas, se ve atravesado por todo esto que nos toca vivir como humanidad aquí y ahora, ¿no? Y que somos parte de lo social y que somos parte de toda esta actualidad, donde cambian las demandas, cambian los tiempos, cambia la geopolítica, ¿no? Les comentaba yo que tengo muchos pacientes en el extranjero que me mm, decían, ok, si yo quiero seguir el proceso con Iván y todo, pues no lo voy a poder hacer porque hoy estoy en China, mañana estoy en Arabia, pasado estoy en Egipto y mm, cosas así. Entonces, los chicos que se van a estudiar al extranjero y todo esto que me parece que nos plantea retos muy actuales al ujú, psicoanálisis, a los ujú, psicoanalistas, al cobro y a todo esto que es súper interesante de cómo vamos a ir evolucionando o cómo, qué sí vamos a defender de nuestra teoría psicoanalítica, en qué sí nos vamos a poder adaptar, en qué definitivamente no podemos, ¿no? En nuestras identidades psicoanalíticas modificar. Y a mí me parece que esto es algo que a mí cuando menos me ocupa muchísimo el pensamiento. está súper, sí, sí, sí. Yo me preguntaba, al menos en mi práctica, ¿no? O sea, para sostener, es que si la clínica nos sostiene o nosotros sostenemos la clínica, ¿no? O sea, porque Sí. definitivamente a mí me ha tocado sostener una clínica, ¿no? Y eso me ha hecho también involucrarme en otros espacios, ¿no? Dar uh -huh, clases, uh -huh, incluso pues obtener recursos económicos en otros lados, uh -huh, uh -huh. que no solamente sea en la cuestión de la clínica. Y me parece eso también que es parte de de gestar una clínica, ¿no? De gestar un espacio en donde no solamente es la clínica lo que nos sostiene, sino también nosotros tenemos que hacer algo para sostener ese espacio, ¿no? Bueno, en mi caso ha sido así. He tenido que recurrir a otros trabajos para poder mantener ese espacio, ¿no? Y digamos,
varios podrán estar desde la comodidad del analista y decir, bueno, yo no solamente pues atiendo pacientes pero bueno, entonces, aunque se hable ahí de la cuestión del malestar, lo cultural, pero ¿cómo te involucras tú también en eso, no? O sea, eh, eh, digamos, en otros medios, ¿no? Ya sea en lo académico, en otros espacios donde operan otros tipos de discursos, porque no solamente Claro, estamos colocados en el discurso del analista, claro, también claro, claro. No, operamos y cuando lo en otros logramos, porque discursos. ni siquiera Sí, cuando claro, claro. estamos, pero lo que dice Elma me parece muy importante en el punto que ante el deseo de quien quiera contactarnos en donde se encuentre, porque quiere elaborar algo de su vida y cómo sostenemos, y además de sostener, cómo abrimos a preguntas acerca de lo que implica, por decirlo así, el fundamento del psicoanálisis como práctica, ¿no? O sea, con esto de, pues no hay diván porque estoy ahorita en tal lugar, en tal otro, pero que sigue sosteniendo que eso sea un psicoanálisis. Y creo que la pregunta por ahí es lo que se puede abrir e invitar, ¿no? O sea, como un psicoanálisis, no sé, como sea. Hay muchas experiencias acerca de intervenciones que no es más ni menos, tiene efectos clínicos o psicoanalíticos, por ejemplo, en los sismos, por ejemplo, bueno, el sismo es el primero que recuerdo, ¿no? En donde había ciertas intervenciones que propiamente no eran psicoanálisis, pero generaron un dispositivo en donde algo se podía elaborar para ciertas circunstancias de ese momento, ¿no? Por lo que también comentaba Ujú, Carla, o sea, hay otras cosas en las cuales nosotros colaboramos o ujú, hacemos o disponemos de esa escucha con ciertas intervenciones que posibilitarían un movimiento subjetivo con respecto al sufrimiento de ese momento del sismo, ¿no? Entonces, creo que si seguimos abriendo las preguntas, nada más recordé a Moti Ben Jacker o Ben Jacker, algo así, de lo disruptivo, ujú. donde va planteando algunas nociones con respecto a las redefiniciones de trauma y la guerra. Quiero compartir aquí Fernando dice ahí en el chat, qué bien que traten el tema desde el psicoanálisis, pero al asistente se pregunta, supongo que asistente te refieres a la persona que va a quien asiste, ¿no? Bueno, dice, necesito un psicoanálisis, pero no sé cuánto cuesta el programa para mí. Y luego dice, ¿cómo dilucidar las dudas a la diversidad del asistente? Eh, y la otra dice, ¿ustedes saben cómo logró Argentina asistir al psicoanálisis de forma cotidiana como a cualquier clínica? Pues supongo que Manuel también nos puede compartir, que estuvo ahí estudiando doctorado. Eh, la primera, como va más de acuerdo con este tema, ahorita eh, Ujú. dice, ¿cuánto cuesta un programa para mí? Supongo que te refieres programa al proceso analítico, creo, ¿no? Eh, no sé qué quieren compartir los demás. Yo creo que pues esa es ir y plantear lo que pudieras pagar, lo que no sé. Eh, Que bueno, creo que esa pregunta, ¿no?, le ha costado trabajo tanto a analizantes o otras personas que conozco que han acudido, ¿no? Luego me han dicho, oye, es que fui con un analista que me recomendaste, pero me dijo que cuánto estaba dispuesto a pagar, entonces hay quien la sufre, ¿no? Y piensan, y es que no sé cuánto, y creo que eso está muy bueno porque despliega todo lo fantasmático. Es ujú, que, ¿qué tal sí, si te pago poquito y no te vayas a enojar y entonces me da pena? Bueno, pues ahí ya estás trabajando con el fantasma y posibilita, ¿no? También, ¿cuánto vas a pagar tú por tu espacio? Sí, considera tus necesidades económicas, lo demás, pero poderle uno dar un costo, un pago, poder establecerlo, creo que también implica ya, ¿no? Implica una implicación del paciente o del analizante en el proceso. Al menos, bueno, por ahí pensaría eso. Y me gustó ahorita la pregunta que planteó Carla de quién sostiene a la clínica o el espacio analítico, ¿no? O lo sostiene a uno. Creo que ahí se me ocurría pensar, pues, cómo es un sostén, como lo piensa Lacan, ¿no? Y todo sostén es de tres, ¿no?
que si falla uno, bueno, cae todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que un sostén es un amarre, ¿no? Claro, tiene que haber un analista, habrá Ujú. algún analizante o alguien demandando un análisis para, bueno, poder dar ese armazón y ver si se sostiene. Pero bueno, creo que hemos mencionado varias cosas que me vienen ahorita a la mente. Me gustaría retomar por ahí otro tema, el tema de la oferta, ¿no? Sí, Porque yo me preguntaba, ¿un analista oferta? ¿Y en qué sentido lo digo? Porque lo digo en el sentido de pensar la demanda, en cómo la estructura Lacan, y entonces, si el analista oferta, pues oferta porque hay una demanda, entonces responde a la demanda, y si se responde a la demanda, ya no hay posibilidad de análisis, ¿no? Hay una clase que me gusta mucho, bueno, como referencia del 19, en el seminario 19 de Lacan, ujú. que dice, te demando que me rechaces lo que te ofrezco ¿Por qué no es porque no eso? Ujú. es eso. Y eso me gusta porque ¿Puedes es repetirla otra positiva. vez, un poquito pausada, porque es elaborada? Sí, es, te demando que me rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. En esa clase dice Lacan que ese es ese armazón, ¿no? Tres elementos que podrían armar un análisis, ¿no? Porque si se responde a la demanda, dice, se cae el análisis, porque se responde a eso que no es y se taponea algo, ¿no? Sí. Entonces, creo que la dificultad que todos compartimos de, uy, ¿cómo me ubico? Y lo económico importa, porque hay que pagar renta y comida y, bueno, creo que la dificultad está por ahí, en esa muy singular posición del analista que curiosamente no es responder a la demanda, sino es no responder para que eso siga circulando, ¿no? Porque de fondo eso no es, eso Ujú. que te ofrezco no es, ¿no? Entonces, si se llena, bueno, lo voy a decir de otra forma, ¿no? Hay veces en espacios de control me han dicho como, bueno, a veces se llegan ahí los analizantes cuando se responde a la demanda, ¿no? Ujú. Justamente, se responde, parece se puede acabar la posibilidad analítica. Entonces, sí, el analista ofrece, y si no ofrece, bueno, es todo un problema, porque como dice Manu, y entonces, ¿cómo van a saber que hay alguien aquí que se llama Luis Héctor y que practica el psicoanálisis, ¿no? Creo que sí es una cuestión delicada teóricamente y también complicada en el sentido de la posición, ¿no? Y creo que en este Ujú. sentido de la posición del analista, bueno, me da para pensar con las problemáticas que surgen, ¿no? ¿Hay pago en transferencia? Claro, creo que solo se paga en transferencia, solo hay análisis en transferencia. Sí, nos Ujú. referimos a la transferencia bancaria, pero ahí está el Ujú. Ujú. significante, ¿no? Claro. Eh, con la factura, yo diría, uy, un analista pasa factura, pues Ujú. se escucha complicado, te va a pasar factura, ¿no? Y el Yo, analista yo, en esa posición, sí. yo creería, por ejemplo, también en estas formas de hacer el pago, ¿no? O sea, porque planteaba Baruch, ¿no? Bueno, la rigidez te permite leer desde ahí, pero ¿qué tanto el analizante está generándose sus formas de hacer los pagos, ¿no? O sea, incluso hay varios que llegan y que pagan o paga el novio, o paga la mamá o el papá, ¿no? Entonces, como Ujú. ir un poco leyendo desde ahí, Ujú. ¿no? Ujú. Ja, cómo es que eh, puede hacerse esa, digamos, como ese movimiento de que ahora no sea el padre el que paga, sino los recursos del adolescente, ¿no? Ujú. De alguna manera, y cómo va generándose sus formas de hacer esos pagos, ¿no? Ujú. Eh, Creo que también eso es importante, ¿no? Muy importante. La forma del pago. ¿Y de dónde procede? Creo que me parece bien como un producto también. Pues estoy pensando en Freud, ¿no? Como lo plantearía un poco arcaicamente, creo que incluso usa esa palabra en fin, pero lo que puede implicar el, el regalo como las heces y la cuestión libidinal, pulsional del dinero, de dónde procede ese producto. El producto también es una creación, como el asunto del trabajo, ¿no? El asunto de, bueno, yo limpio el auto, o riego el jardín, o le ayudo a mi madre en el mandado, o tal cual, ¿no? Trabajo en una tienda, lo que sea.
pero es producto de su cuerpo en una economía libidinal que ya implica el mercado, ¿no? Yo estoy usando mi cuerpo para obtener un producto y que ese producto lo uso como un intercambio en donde se sigue sosteniendo cierta transparencia, tal cual como el producto, ¿no? Trayendo lo que dice Luis, creo que ahí es donde se plantean entonces estas cuestiones fantasmáticas en tanto que puede estar así como un vaso vacío, ¿no? Pero implica empezar a mover ahí cosas ahí dentro, ¿no? Digo, con lo que comentas, Carla, por este asunto del pago, ¿no? De dónde viene el dinero, si el novio, etcétera. Había alguien por ahí, ¿no? Un paciente que, bueno, decía mucho, tenía mucho el tema del peso, ¿no? Que sí, estaba muy gordo, que no sé qué, pero el peso, siempre es que tengo mucho peso encima. Y además había una cuestión ahí economista, entonces, bueno, hablaba del peso y el dólar y las monedas, entonces estaba ese significante, y es que tengo mucho peso, yo no me puedo quitar el peso. En ese momento opté la intervención de, bueno, pues cada sesión vas a pagar un peso más. Entonces, sesión a sesión vamos quitando un peso, ¿no? Ujú. Y bueno, creo posibilitó algo, ¿no? Ahí me eché una intervención como significante con el peso, pero lo planteaba así para, con este sentido que dice Carla, y también como tú lo dices, Baruch, ¿no? ¿Desde dónde viene, ¿no? Esa fuerza pulsional, esa producción, bueno, agarrar y intervenir con eso, creo que me ha Sí. gustado poder, la posibilidad de pensarlo así, ¿no? Desde cuando, con el cambio, ¿no? Pagas y bueno, tendrás cambio. Claro, aquí es el lugar del cambio, ¿no? Bonita intervención, por ejemplo. Sí, Genial. sí. Pues no sé cómo ven, vamos cerrando un poco o quieren que continuemos otro rato. Luis, Manuel, Carla, porque tú ya mero también, no sé qué piensan. Creo que hemos abordado el tema en general por encima, porque pues bueno, es una charla, un diálogo con preguntas que también Alma nos comparte, Susana, Fernando, Rodrigo y los demás, pues bueno, ya sea ahorita o después siempre están invitados a estos diálogos psicoanalíticos. No quisiera Sí. terminar o sea, si todavía hay algo que quieran compartir, que consideren que sea importante para... A mí me parece que precisamente con esta charla y con todo esto que estamos poniendo sobre la mesa, nos llevamos un chorro de material precisamente para leer más, para pensar más, para analizar nuestra propia práctica. Entonces, a mí me parece que ha sido muy, muy rico todo lo que ustedes han planteado. A mí me encantó y me parece que llevamos mucho, mucho material para pensar y para seguir leyendo y trabajando sobre eso. Yo les agradezco mucho. Al contrario, Alma, gracias por estar al tanto también de nuestras actividades, bueno, y tus contribuciones, por supuesto. Sí, esto que decía Susana respecto a la factura, ¿cómo es que estamos perseguidos todo el tiempo por el SAT, no? O sea, ¿y cómo le hacemos un tanto para escapar de eso? A mí sí me han preguntado, ¿no? Pacientes que si les facturo y pues, ¿no? Me parece bonito lo que dice Luis acerca de las sutilezas en cuestión significante de esto del cambio, ¿no? O del peso. eh, y que también tiene que ver con, bueno, no sé, nuestros estilos de trabajo y los fundamentos teóricos que tratamos de sostener también en la práctica clínica, pues no, es muy difícil que vayan separados la práctica clínica también de nuestras lecturas, nuestros análisis y supervisión. Y creo que por ahí lo que comenta Alma de cómo continuar, eh, yo lo voy a decir así, sosteniendo la práctica clínica en sus efectos, en las circunstancias ya sea de ofrecerse, de vestirnos de santo o lo que sea, ¿no? El amigo de un amigo me dijo que fueras contigo o poner un letrero aquí afuera,
pero pues la práctica clínica es lo que importa, ¿no? Esto que le compartía Carla de lo que paga el analista también, ¿no? O sea, y el sostén de, pues eso, el asunto transferencial en el sentido freudiano, lacaniano, no bancario propiamente, porque no es lo mismo transferencia que amor, pero pues bueno, eh, Sí. no sé cómo ven, vamos, Manuel, Héctor, ¿quieren decir algo antes de...? Estaba pensando si terminamos ahorita ya, ¿no? Creo que esto no lo acordamos bien del todo, ¿Ya se pero acabó el café? Ya pues yo se ya me lo acabó. acabé. Yo también. Pues Entonces, solo dime, quizás una breve idea ahí que me quedó, para no quedarme con las dale, ganas, dale, quizás, sí, ¿no? sí, De sí, no, comentarla. adelante, claro. Creo que por dos lados, como paciente o analizante, siempre se paga más, ¿no? Que ese pago establecido, desde el Obvio. recorrido y el tiempo que te haces en el tráfico o en el metro, lo que pagas ahí, que si llovió y te pasó algo, bueno, Ujú. uno siempre acaba pagando más, hasta con las palabras, ¿no? O incluso el gracias, ¿no? Oye, muchas gracias. Bueno, ese gracias es ese plus, ¿no? Eso que no alcanza ni siquiera el símbolo del dinero a amarrar y que, bueno, también ahí Claro. está en juego. Y por otro lado, con lo que paga el analista y decían que el cuerpo, bueno, está esta idea ahí un poco terrible, pero bueno, ¿de qué murió Freud? ¿De qué murió Lacan? Creo que Dolto, cáncer, ¿no? Algo en el cuerpo paga, Mm. ¿no? Y vaya de qué formas. Entonces, bueno, no es poca cosa, ¿no? Dice Susana, estaba pensando en la diferencia entre el deseo del analista y acceder a la demanda del paciente con relación al pago. Qué bueno que hay que estar pensando. Di, Susana, abriste el micrófono. Sí, sí, bueno, brevemente, que ya estamos terminando, pero sí quería, bueno, estaba pensando cómo formularlo, ¿no? Entre que pueda suceder, que te digan que ya no pueden pagar o que ya no pueden ir, ¿no? Y por una parte, pues hay un deseo del analista de continuar, ¿no? Y entonces tú puedes acceder a, pues esto, a no ser rígido, a movilizar, a llegar a ciertos acuerdos, pero a la vez, ¿no? También puede estarse jugando algo del paciente pues con el dinero, ¿no? Justamente, ya sea o en el caso concreto que pienso, ¿no? En que justamente pues no ha podido acceder a un empleo como no formal, como continuo, a un cierto ingreso. Entonces, o sea, ahí hay algo muy relacionado con el caso que no le permite tener estos ingresos y entonces, por una parte está mi deseo de continuar, ya lo dije, ¿no? Muy claramente, es un caso muy concreto, y por el otro lado, el que esta situación de sostenerle esa posición, ¿no? Entonces, eso pensaba, ¿no? ¿Cómo se pueden jugar estas dos cosas? Sobre todo porque decían esto justamente de cuando accedes a la demanda del paciente, ¿qué sucede, no? Entonces, es como bien fino, ¿no? Solo Ujú. eso estaba ahí pensando. Sí, 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 es sí. un poco pagar para no acceder, ¿no? No acceder a la demanda. Pagas para Mm. no obtener un servicio de otro orden, ¿no? O sea, Y como en todos los pagos, bueno, no en todos, pero en muchos pagos, esa cosa de la que quede justo, o sea, qué es lo que esperas con cierta cantidad que pagas, pues bueno, nunca cuadran las cuentas ahí. Y también aquí, con las preguntas y con las cosas que nos quedan abiertas, pues también es para continuar invirtiendo el tiempo y el dinero en lecturas. Bueno, por decirlo así. El punto es que quedamos entre llenos y entre vacíos. eh, y para continuar con los diálogos en otro, no sé, Manuel, que si quieres compartir algo. No, Ya, me parece que está me gustó mucho este tipo súper de dinámico. pláticas, de diálogos, sí, sí, Sí. muy para escuchar, darle la vuelta y volverle a dar la vuelta. Sí, me parece muy buenos estos espacios. Y nada, es un tema muy amplio que tiene muchas coordenadas con las cuales se puede conjugar, ¿no?
Sí, Eso me parece muy, muy, muy fértil este espacio. pues vemos para los siguientes a ver qué tema. También están abiertos a las sugerencias ustedes, o sea, si quieren que profundicemos en un diálogo acerca de lo que sea, aquí con la práctica clínica, psicoanalítica, pues bueno, estamos abiertos. Pues despedimos. Ah, Bueno, les agradecemos mucho y gracias por seguir aquí. Aquí estamos Luis, Carla, Manuel, yo, Baruch, y pues siempre bienvenidos a nuestras actividades. Les dejamos muchos buenos deseos de mi parte para todos ustedes, que tengan buen jueves. Gracias a todos y nos vemos pronto. Bye. Claro que sí, vale, que hasta estén todos muy Adiós. bien. nos Bye. vemos. Gracias a Ya, todos. Gracias. Bye. Hasta luego. Chao.